Hola, les damos la bienvenida y Eva hizo país de manzana, este episodio que está con muchísimas sorpresas. Mi nombre es Azeneta Bendaño. Laura Rodríguez. Alejandra Garza. Anendano, ¿tú? Y bueno, hemos hecho algunos cambios. Es el primer episodio que grabamos de noche y aparte tenemos una invitada especial. Ella es Mariana Esquivel, nos visita de Argentina y nos va a platicar su historia, su camino que la llevó a este mundo holístico, espiritual. Y bueno, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Mariana. Gracias por Hola invitarme. Mariana, bienvenida. Hola, bienvenida. Y bueno, cuéntanos, ¿qué te llevó a este camino? Bueno, un poco voy a contar de mí. Yo soy astróloga y hago una articulación junto con el psicoanálisis. Por ahí empezó mi camino. Después fue articulando otras materias holísticas, desde la medicina chamánica, también por el yoga, la meditación. Esa es un poquito mi historia. ¿Y desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo tienes en este camino? Mira, empezó como una búsqueda por una crisis personal. Yo me dedicaba antes a la gastronomía, a armar restaurante y esas cosas. ¿Cocinabas o tenías? No, la parte administrativa, que es familiar. Toda la familia se dedicó siempre a la gastronomía y seguí bueno, por el camino. mismo. Ajá. Era el camino, no había otro más Exacto. en ese momento. Y 23, 24 años entré en una crisis, como que, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero? Creo que pasamos la mayoría de las personas a esa edad. Y como búsqueda de esa curiosidad, conocí ahí a Fernando. Él me empezó a contar de la astrología. También tuve ese... No, la astrología no. Eso es cuento de revistas. Pero me abrió mucho la cabeza, fue muy interesante para mí y empecé a estudiar como una búsqueda muy personal. Empezó como algo muy personal. Y al mismo tiempo empecé a hacer terapia psicoanalítica básicamente me psicoanalicé durante 15 años. Y empezó todo este proceso de la articulación de Fernando, que hace astrología con psicoanálisis. Y me metí de lleno a hacer eso. Y bueno, de ahí se fueron saliendo otras curiosidades. Gracias por compartirnos toda la información, gracias por estar aquí con nosotros también. Este programa nace y fue algo que seguimos reafirmando cada vez que tenemos un episodio más, que la gran intención de nosotros es hacerles saber a muchas personas, hacerles conocer a muchas personas que hay herramientas alternativas, que no tienes que morirte con la crisis que estás viviendo, que no tienes que decir, pues ahora ya no tengo nada que hacer, o estoy de alguna manera maldito, o me cayó la maldición de la Llorona, o no sé qué hacer con mi vida en este punto donde todo lo que estaba predestinado a que fuera salió de contexto. Entonces yo te quiero hacer una pregunta muy interesante, porque este programa se llama Y Eva hizo país de manzana. Y nosotros tenemos en una analogía, en una comparativa, a las manzanas como la materia prima. Las manzanas serían pues el deseo que nos hace ir tras algo, muy como conectado, yendo de la mano con la historia que conocemos de Eva y la manzana, pero cero desde el punto feminista, sino más bien pensando en que pues siempre hay una tentación de ir hacia algo, hay una búsqueda de un deseo, pero tal vez yo estoy deseando la manzana roja y creo que va a ser la que yo quería cuando había la amarilla, la verde y demás, y finalmente me doy cuenta que tal vez esto no era lo que yo estaba esperando. ¿Cuáles serían tus manzanas, Mariana? ¿Cuáles eran tus deseos? ¿Cómo llegaste de esta parte que nos cuentas, que en la familia, la gastronomía, a terminar como una astróloga y psicoanalista? Y bueno, generalmente la manzana es la tentación, ¿no? Es el fruto de la tentación, literal. Sí. La tentación por aquello que es prohibido o que está reprimido, que está escondido, que eso es lo que no se debe hacer. Pero todos tenemos este impulso de ir en búsqueda de qué es eso que es nuestro, ¿no? Porque sí, o que no lo tenemos servido ahí en la mesa. Exacto. Que está por allá. Que está, la curiosidad, el deseo, como en la astrología, Marte representa el deseo.
que es ese impulso de ir en búsqueda de aquello que está ahí tentándonos y voy a probar qué es. Siempre sucede en un momento, o sea, ese viene a ser la crisis, ¿no? De que uno dice, bueno, probé la manzana y ahora qué hago con esto, ¿no? Sucede muchas veces a lo largo de la vida de que uno va buscando creyendo que era esta manzana y no, y después se queda con las manzanas y dice, bueno. A ver, vamos a ponerlo como en un contexto para que las personas que nos están escuchando, vamos a ponerlo en un contexto como de una relación. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos como ir redondeando por ahí? Bueno, es el típico, me enamoro de quien no debía, ¿no? Pero la manzana se veía tan bonita, tan tentadora, apetitosa, ¿no? y decía yo, una manzanita, ¿qué tanto va a ¿Y ser? eso lo dices desde el punto de vista del psicoanálisis, lo de me enamoro de quien no debía? Yo creo que más del psicoanálisis es la naturaleza humana. Por ir a aquello que de cierta manera percibo, o sea, que reprimo también un poco de mí, por eso me tienta. Okay. ¿No? Yo juego el papel del orden, pero en el fondo anhelo un poco de desorden, ¿no? Desde el punto psicoanalítico es el obsesivo con la limpieza, pero esa obsesividad con la limpieza lo mantiene siempre en contacto con la mugre. Ya, wow. Entonces es básicamente la curiosidad por qué se siente, o sea, lo que me llama la atención es algo también reprimo de mí mismo, ¿no? Entonces me enamoro si yo soy una chica que siempre tuvo una vida sencilla, normal, del deber ser, y aparece este hombre aventurero que le gusta los viajes, que no tiene represiones, que es muy libre, porque en el fondo yo también anhelo esa libertad, pero no la puedo integrar en mí, no la puedo jugar yo. Entonces me engancho, me enamoro de ese tipo. Te viene a mostrar lo que no Y estás busco- viendo tú en ti o lo que no te atreves a Un ver poco de en ti. esos, exacto. Entonces, bueno, viene a jugar otro, algo que es mío, y que yo no me quiero hacer cargo. Y lo conectas Pero- con el deseo. Exacto. De Y ir sobre sucede eso. algo inconsciente que es me enamoro perdidamente. Y voy por eso. O sea, ahí rompo un poco la inercia de la zona de confort. ¿no? Que eso es lo ¿Qué? que te hace moverte. Y al Exacto. final del día, si no estás como sentado en un cuadrito, en un cuarto seguro, pero donde a lo mejor no eres feliz, donde a lo mejor no sientes, donde a lo mejor te estás muriendo en vida. Pero Y- te da seguridad. Pero te da seguridad. Nada más que al atreverte a abrir la puertecita y salir, o escoger la manzana que escojas del color que sea, es como volver a vivir, ¿no? Aunque te tropiezas 1000 veces, es como conectar Claro. con la vida. Generalmente es muy inconsciente. O sea, yo me enamoro y no elijo enamorarme. Esa es otra. Eliges dar el paso hacia ir tras tu deseo. Claro, pero esto Sí, y también conlleva un miedo, porque dices, bueno, voy o no voy, irá a funcionar o no, pero llega un momento como donde uno como que finalmente no piensa. Pero fíjate qué fuerte Yo quiero que es esa el amor. manzana. Exacto. Yo quiero esa manzana. Exacto, qué Sí. fuerte que es el amor. El amor puede romper esa inercia. O sea, por eso me enamoro. Y los Y miedos, voy y por los eso. miedos se quedan atrás. Exacto. O sea, es lo más valiente. Yo creo que es un acto muy valiente, enamorarte, Claro. porque pierdes todo el control y es lo opuesto al miedo y es de que, ay, pues me voy por todo porque no estoy pensando. Ujú. Realmente no estoy pensando. Estamos de acuerdo que la gente así enamorada se ciega. El enamoramiento no piensa, es enamoramiento, es del deseo, la tentación de pues, La ser la duda para mí manzana. del tiempo, tú como terapeuta, porque verdad que dicen que dura 6 meses, otra gente dirá que dura 1 año. Para ti, ¿cuánto dura el enamoramiento? Tal per se, el que te mueve de un lugar a otro. Se han hecho estudios que el amor, o sea, cómo funciona el mecanismo químicamente, dura 3 meses máximo. Ah, ni siquiera 6. A mí me duró más. A ti, A mí también más. a mí me duró más. Sí, a mí también, como 3 años. Bueno, Claro, porque estamos hablando del enamoramiento. Después vienen otras etapas del amor, Es de que las relaciones. Claro. Enamoramiento, Enamora. enamoramiento, El Exacto. novio es no veo, o sea, no veo. novio. Novio. Sí, novio. el significado de las palabras. Pero a ver, no se nos vaya, no se salgan del contexto. Vamos a llegar a encontrar Claro, esa qué ruptura. pasa cuando voy tras esa Claro. manzana. Entonces, rompemos nuestra zona de confort, todo nuestro entorno también cambia. Y nos vemos en un lugar totalmente diferente
que es en esa relación con esa manzana, y a veces funciona y a veces no. Y ahí volvemos a entrar en otra crisis. Ajá. Entonces es como que vamos juntando manzanas. Y la cuestión es que en ese movimiento ¿qué hacemos con estas manzanas? Entonces Sí, el porque nombre está perfecto, es decir, bueno, hagamos pie con esas manzanas. Que solo nos da también que uno no tiene que tener miedo a romper un poco esa inercia de no o a poder. transformar el suceso. Claro. Sí, no me voy a quedar con esta manzana que no Es me que gustó está bueno también y juntar la transformo manzanas, y le digo. pongo otros ingredientes y ahora le pongo un poquito, no sé, de harina o de mantequilla o lo que Chilito. sea. O chilito o lo que caramelizada. fuera, Mexicano. ¿sí? Y finalmente No le puede faltar el chile. sí, lo Nunca. transformo, lo vuelvo otra vez algo por lo menos agradable para mí. Tal vez ya no es el deseo que tenía antes, pero puedo lidiar con eso. Claro, porque lo que te deja básicamente es la experiencia. Es que una cosa es el dolor, ¿no? Porque a veces esto no funcionó, ese amor se cayó. Y lo que nos queda es un dolor. El dolor es real. Pero si lo sostenemos en el tiempo, eso se convierte en ¿qué? ¿En sufrir? Si así lo eliges. Sufrimiento. Sufrimiento. Exacto. Entonces es algo que no es real. Pero se siente muy real. Es que el dolor es real. Se siente muy El real. tema es que no lo convirtamos en un sufrimiento. El dolor tiene un proceso, un duelo, y tenemos que hacer algo después con eso. El problema está cuando lo convertimos en sufrimiento. El dolor es real, el dolor se siente. Yo me corto y siento dolor, eso es real. Pero después se cicatrizó. Si yo sigo lamentándome con la herida cicatrizada, ya eso es sufrimiento. Ok. Entonces, con ese sufrimiento, o sea, con ese dolor es lo que nos va a dar experiencia y vamos a empezar a crear mejores pie. A ver, y una pregunta hablando de país, porque yo sé que, digo, el amor es general, es universal, es de todas partes, pero Ujú. ya yéndonos como un punto un poquito más adentro, un clavado más grande, tú que has hecho varios trabajos aquí de psicoanálisis como terapeuta con gente en México y en Argentina, ¿lo ves igual la forma de ver el amor? ¿La ves diferente? Digo, yo sé que hay miles de países y ciudades en el mundo, pero si pudiéramos hacer así como una comparación. De mi experiencia ¿Dónde se hacen con... más tangos? De mi experiencia tratando gente que de México y gente de Argentina, específicamente mujeres, las temáticas, o sea, siempre la cultura donde uno vive nos define mucho, ¿no? Ujú. El primero está la familiar, Ajá. que es el entorno familiar, y después está la cultural. En Argentina las mujeres están un poco más preocupadas por su propio desarrollo, muy individualista, Ok. muy o sea, ¿De dónde no está es mi que, posición? exacto, ¿cuál es mi deseo para mí? O sea, no tengo que correrlas tanto del deber ser, sino porque están siempre en crisis, porque ya en sí la cultura de Argentina es como ir todo el tiempo haciendo algo, ¿no? El argentino es muy De correr. de correr, más sobre todo la mayoría de la gente que atiendo es de Buenos Aires. Y todavía aquí se conserva mucho el tema de la tradición familiar, de la tradición social, el deber ser social, la familia todavía sigue siendo, no digo que para Argentina no, pero ya el mismo grupo familiar siempre es, bueno, vos haces tu forma, no sigas nuestra forma. O sea, tienen Te dan más permiso, más libertad. hay más libertad en ese sentido. O sea, hay Acá sí menos todavía bloqueos por parte de la familia que tú decidas tomar un camino autónomo al plan. exacto. Ujú. Hay como más permiso a explorar algo distinto. Acá todavía se trata de conservar Sí. lo conocido y seguro. O sea, esto es seguro, entonces ustedes tienen que hacer lo que es seguro, que lo que fue seguro durante miles de generaciones. Sí, ese modelo ya finalmente funcionó porque no te va a Obsoleto funcionar ya. a ti. Sí, Claro. pero desde el Pero- punto de vista de la familia te dicen, pero sí que sí me funcionó a mí y a tu abuela. Vos no O sea, vas a Pero venir pues a cambiarme dependiendo eso. de qué perspectiva, porque si yo me pongo a ver, digo, no, o sea, yo no quiero verme así, entonces yo lo voy a hacer diferente.
Ajá, pero fíjate, Pero esa siempre es en la nuestra mayoría de los, perspectiva. claro, en la mayoría de los casos que yo atiendo, siempre hay una presión familiar a esta oveja negra. ¿Con No, qué no. comprenderemos? No que no Por eso lo hagan, estamos sino que lo haciendo piensan más, ¿a eso te refieres? O sea, no es que no tomen las acciones a la hora de tomar una terapia y hacer un psicoanálisis y avanzar, no es que no lo hagan, sino que empiezan con más prejuicios o con más freno de mano puesto. Claro, está mucho más atravesado ¿Por la culpa? Claro, es una forma muy, muy eficaz de manipular la culpa. Y no pertenecer es otra. Claro, porque estás fuera del clan. Sí, te quita la validación. O sea, porque uno no quiere perder a la familia, pero se siente diferente a la familia. Pero esa familia no me acepta diferente, ¿no? Ok. Acá es como hay una presión mucho más fuerte y también es muy inconsciente porque es también social, porque tal vez hay muchos que sí, la familia los apoya, pero la sociedad no. Y hablando de mujeres, porque en este momento que estábamos hablando de mujeres en particular, en este caso, tú ves la diferencia de las mujeres, dices, a la hora de tomar decisiones, ¿ok? Ujú. Pero luego, ¿cómo ves a la mujer a la hora de que le enseñas otro punto, haz de cuenta con la astrología? O sea, cuando le empiezas a enseñar otra información, no nada más la de la psicoterapia o no nada más la social, sino que empiezas a meter herramientas nuevas, ¿hacen más conexión más rápido o no o siguen sin entenderla y sin conectarla? ¿O cómo lo- En ese sentido se juegan dos partes, ¿no? Porque México tiene una cuestión muy rica respecto también lo que me gusta a mí, que es la medicina chamánica. Ok. Entonces hay una posición de mucho conocimiento en ese sentido, donde hay Ancestral. un grupo de personas que se abren a eso, y están las que toman eso como, bueno, eso era del pasado, eso Del es diablo, eso es del brujería, diablo. es del diablo, está en contra de la No iglesia. es de gente sin educación, no es de gente no Claro. preparada. Hay un concepto que se fue, obviamente en eso tuvo que ver mucho la iglesia, para poder correr muchas cosas, la iglesia la integró, ¿no? Dijo, en vez de poner, era una deidad, se convierte en un santo. Sí, claro. Y entonces hay mucha gente que tiene la apertura porque lo escuchó, porque de alguna manera hay una vibración de ese lugar y tiene la curiosidad lo acepta, ¿no? Él dice, se da permiso. Y hay otras personas que no, es Sí, muy lo satanizan, hay mucho. lo satanizan, Ajá. de alguna manera está como muy estigmatizado. O sea, Ujú. es solo el grupo de estas personas, los hippies, los Claro. rebeldes, la gente que no tiene educación. O sea, hay diferentes. Es que se lo puso en ese lugar. Se lo puso en el lugar del hippie, del irresponsable, del que lo único que busca en la vida es fumar y estar Sí, por ahí. conectado Claro. en el quinto cielo. No con lo que realmente significa, que es parte de un proceso, de un crecimiento espiritual, si lo queremos llamar, y personal, ¿no? Es parte, son herramientas que te ayudan a conectarte con tu deseo real, no el deseo del otro, que te conectan con la naturaleza, que todos somos naturaleza, en tu propio crecimiento muy llevado a esta cuestión más individualista, pero al mismo tiempo es integrativa. Yo he escuchado mucho que, tengo algunas experiencias, no tanto, pero es como para liberar mucho la contención mental. Claro. Que somos mente. Y yo soy mucha mente, entonces Ajá. yo para mí, como tú bien sabes, pues es así como que ha habido un poco de resistencia, lo he intentado algunas veces y he ido avanzando en los procesos y ha sido muy liberador, pero, o sea, finalmente es decir, en esta vida de Laura manda Laura, o sea, yo te dirijo a ti, no tú me diriges a mí, Ujú. no la mente me dirige a mí. Bueno, fíjate que las medicinas, la mayoría de las medicinas lo que intentan es unificar, ¿no? Como que vivimos en una sociedad muy mental, totalmente atravesada por el discurso, y las medicinas lo que tratan de mostrarnos es que somos una totalidad,
el hecho del cuerpo, la mente, las energías del cuerpo, y te conectan mucho con eso, o sea, te lo muestran de una forma muy cruda. Por eso para hacer medicinas también uno la recomienda en un contexto siempre terapéutico. Claro. Ah, qué Porque- bueno que dices esto, es muy importante porque de verdad esta información valiosísima que nos está dando Mariana, de verdad investiguen, revisen, acérquense a los expertos. O sea, yo cada vez más noto, no sé si también esté pasando esto en Argentina, cada vez hay más chamanes, más personas que hacen medicina, más personas que te pueden llevar a conectar con tu ser de luz, etcétera. Y a veces no están como del todo preparados para poder guiar y acompañar a una persona en protección o en seguridad. Oye, Laura, deja tú eso, pero no te interrumpa, pero sí, lo de los chamanes es cierto, pero ahorita ya está, hasta lo venden a cualquiera y ya sin chamán. En las bodas dan chocongos. O sea, Sí. entonces tú imagínate que no sabes qué vieja te va a agarrar y te puedes ir a suicidar si quieres, entonces nadie te está cuidando. O sea, No, ¿y quién te va a dice tocar. cuántos chocongos te vas a comer? Exactamente. A mí, por ejemplo, me pasa mucho en consulta que pues me preguntan, oye, ¿y me recomiendas esto? Entonces, como que siento que esto no es para todo el mundo. O sea, yo creo que por más terapeuta y buena chamana que seas, hay gente que no está preparada para algo así. Exacto. Entonces, yo mucho tiempo estuve guiando, o sea, no yo como chamana, pero pues como ayudante de chamán, si quieres, a servir ayahuasca. Vi unas cosas que dije yo, híjole, me retiro de esto porque yo dije, el día que se muera aquí alguien, yo no me lo voy a poder perdonar. Y yo sé que la gente en ese momento se muere y renace otra vez, pero sinceramente sí me asusté porque vi gente azotada. Mientras renace yo quedo. Entonces yo te quería preguntar, o sea, tú que, y más que le sabes al tema del sapo y esas cosas, o sea, todavía es mucho más fuerte, ¿cómo le haces para saber si una persona es apta o no es apta para un proceso de estos? Por eso es siempre importante, es súper importante lo que decís, que entender que las medicinas no es algo, no es un juego, Sí, no es recreativo. no es recreativo, no es algo que se pueda hacer por curiosidad, porque te puede llevar a lugares muy oscuros, porque como hablábamos antes, ¿no? Estamos llenos de estructuras que nos dan un lugar de seguridad, que la psiquis, ¿no? Es una estructura. A veces la neurosis es una estructura. El psicótico es una estructura que no está muy, digamos, fuerte, por llamarlo de alguna manera. Y las medicinas, como el bufo, la ayahuasca, que son psicodélicas, tienden lo que hacen es quitarte tus estructuras. Te rompen todas, te Sí, descuadran. exacto, se empiezan a perder. Y si yo tengo una psiquis, una psicosis, que estoy ahí apenas atado a la realidad, si yo le meto a alguien medicinas muy fuertes, lo puedo llegar a brotar y no vuelve. Después ¿En serio? terminan internados, y he conocido muchos casos de gente que consume por consumir o estos chamanes que se llaman chamanes y no lo son y le dan y lo desestructuran. Hay que tener mucha O que información. no hay una preparación adecuada, ¿no? A mí me ha tocado escuchar casos también que de la fiesta saliendo, como dices, están en una fiesta y alcohol y los chocongos y de repente, vámonos a hacer no sé qué, y ya vienen en el cuerpo con muchos Sustancias. contaminantes, digamos. Claro, aparte, al romperte ciertas estructuras que te sostienen en un lugar, el pánico, ¿no? Una de las cosas es, ¿esto qué me está pasando? No tengo control de mí. Y entras en pánico y salen corriendo y pueden pasar cualquier cosa. O sea, siempre tenerlo bajo el contexto de una terapia, de alguien que te guíe. Y si tú vas a administrar a alguien medicina, antes lo checas, haces su Sí. expediente médico, también Siempre, en el interior, si en la familia hay casos de alguna enfermedad mental, Obviamente. tendencia a algo. Se hace básicamente, también yo tengo la herramienta de la astrología, Claro. la carta No, natal. pero aparte tú también tienes el psicoanálisis, Exacto. está muy completo. ¿Y en la carta natal te sale eso si tienes la tendencia? Hay aspectos que son muy tensos, ¿no? Que son muy duros, que vos sabés que es una persona con mucho Saturno, por ejemplo, que hay un exceso de control. Si no manejó si no trabajó en ese exceso de control, yo no le puedo dar medicinas. ¿Y el Saturno dónde lo encuentras?
en la luna, en qué signo. No, Saturno es un planeta. Pero ¿en dónde se lo encuentras a la persona? O sea, ¿en qué parte de la casa? Es que Es puede que cada estar en persona cualquier- tiene un Tiene Saturno. Saturno ubicado en algún lado. Por ejemplo, una vez le dio a un Capricornio 3 tomas de ayahuasca, no le hicieron nada. O sea, Control mental. Nada es nada. Y yo decía, no puede ser. Y entonces yo le decía a la semana, damos tantito más, o sea, porque ya está aquí, él quería entrar. O sea, ya estás aquí, pues ya que te haga. Sírvele. Pasa Ya, que- no, Es ya que no. eso me pasó a mí. Yo tengo mi Saturno, viste mi carta. Saturno en la 10. Es mi Es tu medio cielo. Es mi medio cielo, pero además es mi planeta más prominente. Y yo soy ayahuasca cero. Y con Fer, con el. Lo ese que fue tiene muy de chistoso. bonito la ayahuasca, por ejemplo, es que es una energía femenina. La ¿Por qué abuela. le ¿cómo? dicen a la mamá, a la La ayahuasca, abuela. la mamá La regañona? La No, abuela. yo he oído que a la guachuma le dicen un abuelo consentido y a la ayahuasca la mamá regañona. Eso No, es lo la que yo he abuela escuchado, regañona. ¿no? Pasa No que se engañan. la abuelita le dicen, porque muchos de los viajes, en el viaje de ayahuasca te aparece una abuelita. Siempre. No, No, siempre. no siempre. Hay personas que les aparece una serpiente, un águila, pero generalmente es muy loco que muchas, o sea, Una anciana, pero no necesariamente familiar. O no. sea, La madre tierra, a mucha gente. Claro, la Una señora que identifica. decía que era la Pachamama. ¿Qué es eso? Y yo, La madre. la Oye, madre tierra. Una Me pregunta, googleale. Mariana, como médico, por ejemplo, si una persona tiene problemas cardíacos o es hipertensa o tiene cierta situación, ahí hay restricciones, me imagino. Sí, para algunas medicinas. No todas las medicinas son de aspecto psicodélico. Ok. Hay medicinas como el cambó O el rapé. o el rapé, que son medicinas de limpieza, ¿no? Siempre se recomienda hacer este tipo de medicinas, por ejemplo, alguien de mis consultantes, ¿no? Siempre les recomiendo hacer primero cambó, hacer sananga, Rapé. hacer rapé. ¿y esos son inhalados o son tomados? El cambó es una rana del Amazonas, Ok. que se llama Filomedusa bicolor. Es la segunda rana más grande que existe y es una rana que no tiene depredador. Por esta toxina que tiene en la piel, que ningún depredador la quiere. Entonces un sapito, una ranita que vos te acercás y la puedes tocar y no va a huir, porque no tiene miedo, porque no tiene depredador. Entonces en sí, también el cambó es una excelente medicina para trabajar el miedo. Sí, eso yo lo he escuchado mucho, que te combate todos los miedos que tengas. Y no es psicodélica, es algo que limpia tu cuerpo, tu campo energético, es literalmente lo que hace es pasar por hacerte un El torrente reseteo. sanguíneo, ¿verdad? Porque te queman para ponerte el veneno de esta ¿Se rana. les inyectado? No, 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 es es una el tema. marquita. A ver, por acá tengo. Sí, ahí están. ¿Viste esas marquitas Sí, que tengo? son quemaduras. ¿Es de se una nota. misma o son de varios? Son de varios, varias, sí. ¿Son varias ranas? son varias sesiones. Muchos rayos, ok. ¿Una Se- inyección? No, con un carboncito se quema Y la entra. primera capa y se pone la babita que tiene la rana en ese punto y entra a tu sistema linfático. ¿Y cuánto dura dentro de tu sistema linfático? 2 horas, ¿no? No, el proceso ahí es interesante porque hay algunas personas que se pueden demorar un poco más y otras que es inmediato, porque lo que hace es poner tu sistema inmunológico en alerta, y él no sabe a qué tiene que atacar. Entonces empieza a barrer con todo lo que encuentra, todas las toxinas, virus, bacterias, todo lo que Es encuentra. como un detox. Full. Y se vomita. ¿Y entra en la parte emocional ese detox también? O sea, Totalmente. física, emocional, todo. Totalmente. Para allá O va. sea, empieza orgánicamente y termina... Es claro, es una purga en extremo, porque es no solamente el cuerpo, lo físico, sino que en los días va trabajando también tu campo energético y sobre todo emocional. Entonces al entrar al cuerpo y tu cuerpo hace toda esta reacción donde terminas largando todo, en el mismo vómito se puede ver que se juegan ahí emociones, dolores, O sea, miedo. Se ves colores Se o algo puede, así. exacto, Wow. se puede leer, entre comillas, no como No la quisiera gorra tener de este café. trabajo yo, de leer vómitos. Entonces esa es una. Y esa no es psicodélica, dices. No, y- es de limpieza. La sananga también es una raíz que son gotitas que se aplican en los ojos Ajá, que te conectan con el dolor emocional. ok.
No, para el alguien que esté con un duelo, para alguien que... Sí, o ese dolor que nunca pudiste procesar, vos decís, esta persona pasó por un montón de cosas dolorosas y nunca las Y las expresó. contuvo, las tienes reprimidas. ¿No? Esa es la típica persona que, bueno, murió la abuelita y él se encarga del velorio, de contener a mamá, de contener a papá, y él no hace su propio duelo y queda. Oye, y por ejemplo, mira, no sé, en casos específicos, porque yo creo que es algo que se van a cuestionar las personas que nos escuchan, no sé, he tenido una relación como muy complicada con mamá o con papá, nunca ha habido armonía, me siento excluido, me siento no integrado, y hay ese dolor. Claro. Oye, entonces, ¿esto podría servir para eso o sería...? Sí, nos conecta también, porque a veces uno no sabe de dónde trae el dolor, porque lo perdió, lo tuvo que reprimir. Pero ¿cómo se muestra una persona? Porque yo digo, lo que tratamos es de que nos entiendan las personas que nos están escuchando. Se vería como una persona rígida o fría, porque yo creo que alguien que tiene tanto dolor guardado y que lo ha reprimido por muchísimo tiempo, pues no lo está mostrando. Uh-huh. O sea, no te enteras que esa persona está con dolor. Es que le cuesta vincular, como ya no quiere más dolor, es alguien que le cuesta vincularse. Para que eso duele, Siempre, para que siento si va a doler. claro, ¿por qué Ya me voy a lejos. enamorar? Porque, o sí Pues está, es que pero estás. siempre mantiene la distancia en la relación y la pareja le dice, bueno, pero ¿qué te pasa? Y no sabe expresarse. Sé que me pasa algo, pero no sé qué, y lo manifiesto en la relación, me peleo por cualquier cosa, y No, no me atrevo a entregarme mi corazón al 100 porque eso puede Exacto. doler. Hay un límite siempre. siempre Si hay te quieres ir, vete, ahí está la puerta abierta. O sea, siempre ponen, bueno, no te acerques tanto porque acá hay mucho dolor. Y si yo me abro, el tema, ¿por qué no se abren? Porque si me abro, sale todo ese dolor. Entonces, Y ese dices que wow, miren qué interesante, porque entonces, o sea, digo, yo creo que esto es muy evidente porque esta información es muy valiosa. He pasado por varias relaciones o he tenido diferentes situaciones donde he querido tratar de conectar, integrar y me cuesta y termino saboteándolo, termino abandonando, termino huyendo. Tal vez allá hay algo más profundo que no nos hemos atrevido a mirar. ujú. Bueno, hablamos de las lunas, ¿no? La luna es esa conexión emocional donde aprendemos a conectarnos emocionalmente. A veces no siempre, lo que el concepto de la gente que piensa que, bueno, yo no viví nada traumático, mis padres fueron buenos padres. Ese es un 9. Vamos a quitar. Fueron buenos padres, entonces yo no tengo problemas en relacionarme. A mi mamá y papá me enseñaron bien el amor, fueron amorosos conmigo. Pero yo no puedo integrarme emocionalmente. Bueno, es que algo Algo está escondido ahí. algo pasó. Tal vez no es, la gente asocia el trauma como algo terrible. Sí. Y tal vez es el hecho tan simple de que mamá tenía que ir a trabajar. Sí, y te Entonces quedabas solo en casa. te quedabas solos en casa. No es porque mamá no te amara. O lo que me pasa a mí mucho en consulta, o sea, yo tengo muchas mujeres que desde que ves la carta dices, es que querían que fueras hombre, o deseaban que viniera hombre. Ujú. O sea, hay una conexión ahí que dicen, estaban esperando a alguien y bueno, de alguna manera pues llegó algo inadecuado para la familia. Y desde ese punto esta persona se la pasa como siempre compensando, pero nunca termina de sentirse pleno e integrado. Claro, y no lo sabe. Y no lo sabe. No sabe de por qué funciona de esa manera, porque aprendemos a funcionar en relación, porque lo que primero que aparece es mamá y papá, sobre Claro. todo primero mamá. Sí, y ahorita que decías de la luna, o sea, un minutito antes que dijiste de la luna, ¿la gente entonces conecta a través de la luna? O sea, ¿esas son las conexiones emocionales? Es la forma emocional de expresión en una carta. De todas las- Entonces, básicamente es todo. Pues sí, o sea, entonces la luna es... Haz de cuenta que aquí estamos 5 lunas diferentes. Ah, No, Bueno, ahí se 4. repite. ¿Quién acá hay repite? dos. ¿Quién? Aries. Ustedes Aries. repiten. Aries, ok. Sí. Entonces Virgo. conectamos desde ahí, desde esas lunas. Ajá. Básicamente es la figura de mamá, la luna. Y Eva hizo pay de manzana bajo la luz de la luna. Se conectó con Se su conectó luna y con su dijo, De la energía "Quiero". femenina. Bueno, acá hay La mucha energía energía femenina. Oye, pero bueno, nos estás contando que empezaste con esta parte de la gastronomía y empezaste a desarrollar pues tus talentos, obviamente administrativos, de logística o lo que se necesite para ir avanzando.
Y de repente con esto, con lo que empezó el programa, que luego ya sabes, como siempre nos vamos como hilo de media para otro lado, ¿cuáles fueron tus manzanas? ¿Cómo pasaste de ahí a decidir? Ya nos contaste que llegó una persona y que te llamó la atención la astrología como para desafiarla, ¿no? Como para decir esto qué es, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo brincaste de la astrología al psicoanálisis? Es que fue, en mi caso fue en conjunto, ¿no? Porque era otra visión de la astrología, o sea, la que me interesó es en esta articulación, cómo funciona, ¿no? La luna, la emoción. Yo lo puedo ver, o sea, la diferencia de hacer psicoanálisis puro es que yo en una carta natal ya veo el núcleo emocional de esa persona y puedo empezar a trabajar desde ese lugar. Entonces se articulaba... Haces el diagnóstico, digamos. Sí, Avanzas más rápido. Puede ser como Y también- tu herramienta de diagnóstico. no solo de diagnósticos, también me indica cómo ese proceso, cómo puede evolucionar, cuál sería el camino para esa evolución, ¿no? Cuál sería la octava superior de ese aspecto que tiene una persona. Entonces me ayuda a me señala cuál sería el camino para esa persona. ¿Ok? Y luego lo acompañas a través del psicoanálisis. En conjunto, es una terapia muy astrología Se acompaña. y psicoanálisis. ¿Ok? Padre, ¿Y dónde totalmente. entran las medicinas chamánicas? En esto que digo, en la resistencia, en los mecanismos de resistencia. Ok, tienes a una persona que estás viendo y no hay cambio, no hay No punto solo, de sino que evolución. hubo cambios, hay entendimientos, sabe que es una persona, por ejemplo, muy controlada, entiende su control, pero lo comprende mentalmente. Entonces, no lo integra. no lo puede integrar. Ahí lo entiendo, pero vuelvo a caer siempre en los mecanismos y en las mismas represiones. Y ahí es cuando entra la magia de las medicinas. O sea, que te derriban los límites, las Exacto, barreras. y te muestra la otra posibilidad. Te muestra el mundo de una forma diferente y te cambia, o sea, de lo que vos ya tenías como información, te lo hace vivir. Entonces, sí, es esto. Por eso la medicina sirve y es fantástica cuando tú la aplicas en un tratamiento, por llamarlo en tu camino de crecimiento personal. Sí, que es lo que decías es hace un parte de momento. un proceso. Exactamente. Hacer medicina por ver qué hacer. me pasa Sí, por recreación. puede llevarte a lugares muy oscuros, Y ¿no? es muy Porque, responsable, además. claro, porque también hay cosas que reprimimos y las reprimimos por alguna razón. Si yo quito esas barreras de las represiones y no tengo las herramientas psíquicas para trabajar eso, entro en caos. Sí. Y podés estar peor, después o me salir fugo mucho más de eso. Sí, angustiado. sales peor, claro. Sí, sales. Y lamentablemente está el tema de la moda. Sí, porque si esto tiene siglos y siglos y siglos, y en los últimos 10 años o 8 años se escucha más que nunca. Ujú. Dices, como si es algo tan ancestral y tan, pues, de ritual, porque también era mucho de ritual, y ahorita como que lo hacen así como que, bueno... Sí, de mucho respeto siento yo, o sea, lo digo, por ejemplo, como la ceremonia mucha del peyote de los huicholes. Exacto. O sea, bajan los huicholes de toda América, vienen y se concentran en este punto, y es algo que hacen de forma muy respetuosa, de forma muy privada. Cuando ellos están haciendo sus ceremonias no puede entrar cualquiera. O sea, para que un peyote crezca tienen que pasar 30 años. O sea, no eran cosas como, tráete los peyotes, ¿me entiendes? Exacto, haz un licuado. Sí, haz un licuado de peyote, que al cabo ahí hay más. O sea, es como la conexión con, Fíjate, con la tierra. O sea, ahorita que dices, yo no sabía que se tardaba 30 años. 30 peyote, años. Pero sí sé que, por ejemplo, he escuchado que la ayahuasca está como en peligro de extinción. Ujú. Pero Y el dicen- peyote también. y están usando mucho la psilocibina en vez de, porque como que no terminan, o sea, de crecer y crecer y crecer. Entonces está usando mucho más cualquier tipo de hongo. Bueno, no que más, sino que es más fácil conseguir más hongos que ayahuasca. Claro, el hongo lo puedes cultivar o en tu casa. Son sustancias químicas diferentes. Pero, por ejemplo, donde yo aprendí ayahuasca, en una comunidad Yipibo en Perú, que son indígenas, que viven en la selva, y para darte ayahuasca, vos tenés que hacer algo que ellos le llaman dietar.
Sí, una semana, ¿no? No, son como mínimo 21 días. Wow. O sea, 21 días de detox, de comida, de... Tienes cero una, carne, una cero alcohol, dieta específica alcohol, cero- donde pasas por otras medicinas. Una de esas el cambó, Entonces, rapé. estoy preparando despacito. el rapé. Van depurando tu campo, o sea, al enfrentarte a esta medicina como el cambó, que te conecta mucho con el cuerpo, también empiezas a tener más conciencia de tu cuerpo, salen cuestiones emocionales reprimidas, pero no es a través de una visión, sino es a través de la conciencia. Entonces, desintoxican tu cuerpo, porque mucha gente que toma ayahuasca vomita, la mayoría que yo conozco, toman ayahuasca Y cuando lo hacen y con ese no proceso, sienten nada. no. Cuando lo hacen con ese No, proceso, no. Se queda en porque el cuerpo. preparan tu cuerpo Wow. para la ayahuasca. Mira. Entonces, esos 21 días donde toda tu energía se renueva, tu físico, entonces está tu cuerpo receptivo a la toma de ayahuasca. Entonces, para ellos, sí o sí, son 21 días. 21 días de dieta. El proceso de la dieta es bastante fuerte, muy movilizante emocionalmente. Pues estás restringido en comida, el cambó te se hace sentir mal, y hay otras medicinas que te van dando, un té, te dan sananga, o sea, hacen una purificación de tu cuerpo para darte la ayahuasca. Pues que Wow, es como si te pusieran Entonces, en cuarentena claro. para ir. Exacto, entonces vos decís, se juntan 200 personas, 50 personas, a todos le dan un vasito con ayahuasca y hay 5 cuidándolos a esas 50 personas y todos están en su viaje, es una locura. Pues es muy Vos violento. escuchás, o sea, estás en tu proceso y escuchas al otro vomitando, gritando, hasta teniendo un orgasmo y es totalmente caótico e insano. Y violento. Total. Violento para Para tu cuerpo, y para con tu, todo. tu alma, para los demás. Exacto. No, Sí. me encanta que platiques eso porque te digo que la información es, pues es magia, es el regalo que nos hace tomar decisiones desde la conciencia y desde la sabiduría y el entendimiento. Entonces, es súper importante para que la gente que esté escuchando eso, si alguna vez tiene inquietud o está buscando hacer algo de medicina sagrada, busque a alguien que realmente esté súper preparado. Y que lo esté acompañando en un proceso, o sea, realmente consciente de transformación. Claro, la gente Sí, dice, bueno, yo profundo. estoy en un proceso de crisis, de que quiero conocerme a mí mismo y voy a empezar a hacerlo desde la conciencia, voy a buscar lo mejor para mí. O sea, así tendríamos que pensar para todo, ¿no? Claro, claro. Voy a buscar, aunque esto siempre le tuve rechazo, voy a averiguar, voy a crear mi propia experiencia con eso. No voy a dejar influenciar por lo que dicen los demás. Así como todo el mundo me dice, toma ayahuasca que te va a ir. No, voy a hacer una investigación, voy a averiguarlo por mí y crear mi propia experiencia. Sí, porque Para puedes, todo. puedes haber escuchado, no, es que esto es peligrosísimo, como dice Anet, se han varias personas quedado ahí en el limbo. Sí, claro, la práctica no estuvo hecha como se tenía que hacer, Ujú. pero también puedes encontrar por ahí muchas historias que a mí me ha tocado de personas que dicen, La mayoría es bueno. me La mayoría. transformó la Que vida. después del velorio de tu tía fuiste Sí. y que fue sagrosísimo. Sí, yo veo la mayoría de la gente, aunque pase por procesos bien muy duros, acaban diciendo gracias porque tenía que ver todo esto y sanarlo para poder luego estar en paz. No, o sea, la mayoría, para mí todo lo que vi en esos años, yo creo que el 80 o 90% fue algo positivo. Pero el otro 10 siento yo que no estaban listos para algo así y como que, bueno, fui a la ayahuasca, entonces me la eché y me di cuenta de unas cosas y pues vomité y luego me sentí súper bien 3 días porque el efecto duró unos días más. Y siguieron su vida igual. Yo siempre le digo a la gente, el trabajo de la ayahuasca empieza después de la banqueta que te fuiste a tu casa. Porque aquí lo que hiciste fue morirte como para ver la realidad y qué vas a hacer con eso. Porque si sigues haciendo lo mismo, pues tus resultados van a ser los mismos. Pero en el momento en el que tú haces conciencia realmente de una ayahuasca, pues te puede cambiar completamente la vida. Pero a mí sí me además- la cambió. Sí, Ujú. fíjate que a mí me tocó también hacerlo en la selva amazónica de Perú. A mí en la Mi selva primer- de mi- Colombia, la mi primera primera. ayahuasca. No, hombre. Y también, pero la preparación fue nada más, creo que fueron 10 días. O sea, nos habían pedido unos días antes y estuvimos en el campamento como 4 o 5 días. No me pasó todo lo de las demás medicinas. Éramos un grupo como de 10 personas. Y yo realmente en ese momento mi mente resistió mucho,
Y yo veía como todo pasaba todo, yo estaba diciendo, madre mía, Señor, soy Laura, estoy aquí, no me abandones, por favor. O sea, yo la verdad lo resistí, pero me pasó algo muy curioso. Cuando llegué a mi bungalow, que realmente era una habitación muy pequeñita, donde había 3 camas que estaban como conectadas unas con otras, y yo hacía esto y yo tocaba las 2 camas de mis 2 amigas que iban conmigo. Y cuando en la noche siento que algo me jala y que me está llevando y que me está jalando, pero ya todos estaban dormidos. O sea, ya se había acabado el proceso. A ti te hizo efecto después de que Así, todos se la acabaron. Y yo lo que hacía era que me levantaba y trataba de... La habitación era de 2 por 2, ¿me entiendes? O sea, no había manera que yo extendiera los brazos y no tocara sus camas. Y yo así decía, no hay nadie. Entonces yo empezaba, soy Laura, estoy en el Amazonas, estoy con mis amigas, vine con esto, estoy aquí. O sea, a volverme a jalar y me volví a jalar. Y después vuelvo a subir y finalmente interrumpo el proceso. La verdad me dio miedo, pero pasó algo bien interesante. A partir de ese momento se abre como toda la experiencia de mi conexión con lo que yo hago hacia afuera. Y empezaron a darse como muchos eventos donde yo lo que hago con números, con mi método y demás, empezaron a llevarme de muchos lados y de para afuera, sin yo hacer como ningún proceso hacia afuera. Y luego una chamana venezolana que yo decía, me dice, es que tú abriste la puerta y dijiste que sí, que te ibas a comprometer. Y le dije, ¿yo en qué momento dije eso? Yo Para nunca nada, vi ninguna puerta. a ningún lado, ni ninguna puerta, ni nada. Entonces ella me asoció como que era un proceso de alguna manera de estar como en disposición. Que así me lo interpretó. Pues igual tu alma probablemente abrió esa puerta a tu alma y tú no te diste cuenta. Sí, digo, yo no estoy consciente de eso. O sea, claro. yo no lo hice, no estoy dándome cuenta, pero a partir de ese momento, haz de cuenta que mi vida cambió sin que yo me diera cuenta. Claro, es que igual, y como dice la ayahuasca, siempre va a ser tu trabajo. Si el trabajo que tenía que hacer era curarte de alguna enfermedad, lo va a hacer. Si tenía que hacerte ver una cosa, etcétera. O sea, como que a mí, por ejemplo, la primera fue la más dura de todas. Pues imagínate que en tacones llegué a Bogotá y una amiga me dice, oye, no, estoy en Bucaramanga y vamos a ir a una ceremonia. Entonces yo con mi belisota, ya sabes, de María Félix, ya sabes, sí, y en taconada, porque antes yo vivía en taconada, ya tuve luego un niño y se acabaron los tacones, pero vivía, yo no tenía ni unos tenis, ni unos flats, nada. Entonces en la selva con tacones me eché la ayahuasca. Me cargó el payaso, como no tienen una idea, vomité unas 450 veces y no entendía. Yo decía, es que sáquenme de aquí, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces el chamán me decía, pero habías comido normal, o sea, normal. No hiciste dieta, no hiciste no, nada. yo no sabía, a mí ni siquiera me dijeron la palabra manches. ayahuasca. Ven a una ceremonia, se acabó. Ah, pues vamos a una ceremonia. Y te dieron los cigarritos esos que estás fumé. No, ¿dónde vamos a dormir? Ah, no, eran puras hamacas en la selva. Y yo decía, pero los animales, o sea, ya te me quedaron, digo, bueno. Para mí fue lo más cañón que me pasó en la vida porque después de estar vomitando una y otra vez, me siento y me dice el chamán, entrégaselo al fuego. ¿Qué le entrego? Me quiero morir. Le dije, sácame por favor de aquí, yo no puedo con esto. Entonces empieza a hablar, dice, es que a veces hay personas que entonces hablan, pero no lo aplican, y entonces, etcétera. Y entonces, hace cuenta que empezaba a hablar y yo me empezaban a caer 20. Dije, no, el diablo se me apareció. Así es que de repente dicen, a ver, te vas al águila y luego no sé, yo me fui a la serpiente profundamente. Me fui a la hamaca a llorar y llorar porque vi mi sombra. Está bien, cabrón, eso. O sea, ves tu parte oscura que según tú no yo me dedico a ayudar a gente, yo soy bien buena, soy terapeuta, ¿de qué me están hablando? No, bueno, vi unas cosas que dije, hija, soy una culera, no mames. Bueno, después de que lo veo y me entra mucha culpa y empezó a llorar como por 5 horas seguidas, yo creo, resulta que una vez que la puedes ver y la puedes integrar, hoy por hoy, me vale. O sea, te quitas un peso encima. Yo creo que toda la gente tiene que hacer eso algún día de su vida. O sea, toparse con la sombra y decir, esta soy yo en mi parte oscura y en mi parte de luz, y te quitas algo que te está persiguiendo todo el tiempo, que está tratando de ocultar. Entonces la gente que siempre está así como, todo está bien. No está bien. Entonces hay gente que sí me critica mucho por lo auténtica o lo sincerota que puedo llegar a ser. Brutalmente honesta. Yo no tengo miedo a si van a decir, si no van a decir, a que no tengo ni un secreto en mi vida, la gente puede saber lo que y te juro que eso me lo regaló la ayahuasca la primera. Luego hice 11 más, que luego les contaré. O sea, ¿te gustó? Me gustó. No, yo he hecho 2 y las 2 las siento que no he completado. No, pues ya me tocará. Sí, tiene que ir otra vez. Porque después, es que después hice Niños del Santos. proceso de cada uno. Vos también estás diciendo, yo soy una terapeuta, o sea, tengo un conocimiento, vengo trabajando en mí, porque cuando uno
no solo trabaja con uno, y yo aprendo de mis consultantes todo el tiempo. Claro. Sí, claro. Y una pregunta ahorita, o sea, hemos hablado de sustancias o, bueno, pues, Raíces. medicinas, raíces, todo. Ujú. Pero me comentabas un día también que la obsidiana también la usas mucho para curación y eso no es nada como que se fume o que se ponga como por En la cualquier frente. cosa o Claro. lo que sea. ¿Qué resultados ves con la obsidiana? Porque yo he escuchado que yo lo usé una vez en el ombligo. Ujú. O sea, la piedrita media luna obsidiana me la pegaba y sí se mueven cosas bien fuertes, o sea, empieza a removerte mucho cuestionamientos, me acuerdo que me puse muy triste, me acuerdo que de repente no la aguantaba y me la tenía que quitar y luego volví a hacer valiente y me la ponía y fue como un retote. ¿Tú la usas con tus pacientes? Sí, hay dos tips, o sea, para estas que se ponen en el ombligo. Es como un medio círculo, ¿no? Como un Sí, círculo partido a la Como mitad. una canica a la mitad. Sí. La piedra, Ya la tuve esa. la obsidiana es un vidrio en realidad, absorbe mucho las energías negativas, es muy absorbente de energías negativas. Y esto que hablábamos de los campos energéticos, que más allá de lo que se pueda nombrar como fantasioso, es real. O sea, también estudié medicina tradicional china y hay un campo que todos tenemos, que ahora se comprobó científicamente que existe, ya la medicina china lo sabía hace 5.000 años. Todo es energía. Entonces, las emociones, los pensamientos, todo tienen una secuencia energética. Y si pasamos por periodos largos o de mucho tiempo de estar en una secuencia, o con personas, con ambientes que tienen una secuencia energética baja, eso nos afecta. Empieza como sutil, pero en la acumulación se empieza a ser más concreto cómo nos afecta. La obsidiana tiene la capacidad de absorber estas energías, por eso se la usa siempre como protección, que esto en negativo que viene de lo externo se queda en la piedra, ¿no? Okay. Y la gente que la usa para limpiar relaciones sexuales, o sea, porque una vez me tocó una paciente, una cliente que llegó a hacerse los números y me contó ese proceso que era como un huevito, me dijo algo así. Claro, como, unos huevitos. Y ese también se pone igual, se aplica igual que la que yo usé del ombligo. No, ese se introduce en la vagina. Y se queda por cuánto tiempo. ¿Qué? ¿Tiene un hilito o algo? No. ¿Cómo? Y es para limpiar la energía de una relación sexual, de una conexión sexual, ¿de qué? O sea, si nunca, como el cuerpo femenino es receptivo, Ajá. siempre está cuidando más el útero, siempre es guardemos lo que entra, Okay. ¿no? En las relaciones sexuales, donde se juega la intensidad, uno absorbe esa cuestión energética de la pareja. En los hombres la energía masculina es excéntrica. O sea, ellos no se contaminan de la energía de la mujer y la mujer se contamina de la energía de su pareja. Se contamina, pero no desde el mismo lugar. O no la tiene No la integra contenida. físicamente, como que puede llegar a afectar hasta psíquicamente a una mujer. Okay. La piedra, los huevitos de obsidiana también se utilizan mucho para mujeres que han sido abusadas. Okay. Entonces, porque te limpia tu energía sexual, te conecta más con lo femenino, o sea, el periodo mínimo que se usa son 3 meses. Diario. O sea, te la quitas, o sea, Pero te la quitas, ¿cómo te la quitas? O se sale sola. Se sale sola. O sea, ahí la pones hasta que se salga sola. Exacto. Wow. Se pone de noche y a la mañana o durante la noche porque lo que hace es juntar esa energía. A veces no sale. Y puede estar un día, 2 días, pero seguro en algún No se momento. asusten los que traen la obsidiana allá adentro. pero no es peligroso. No, no es peligroso. No se puede. Hay muchos que la usan para trabajar el suelo pélvico. No puedo vomitar. No tiene a dónde irse, a ver. Claro, o sea, claro. Sí, si sabe un poco de anatomía, era no se va a perder. ¿Cómo te sacas la obsidiana? Eso no, está muy alto grado de dificultad. ¿Por qué? Ahí está el miedo, ahí habla el miedo, ¿ves? Sí, Y los 7, para que dicen que no, que se acercaba la energía sexual de una persona 7 Con años. obsidiana. Son 7 años o es de por vida. Lo que tenemos Si no o sea, limpias. al menstruar,
las mujeres que menstruamos, se elimina un poco de esa carga en la menstruación, no toda. Y aparte depende de la intensidad. Pero se va eliminando, por eso se calcula que en 7 años, a través de la menstruación, Se limpia. Ya. Pero hay mujeres que ya dejaron de menstruar. Y luego, ¿cómo lo limpian? Con Obsidian. Exacto. ¿Dónde se encarga? Ay, Toalla obsidiana, tampón obsidiana. También funciona muy bien, o sea, en los traumas, las represiones, los miedos. Bueno, si pasé por algún abuso, todavía inconscientemente queda esa sensación. Para liberar mi sexualidad y no hacerla tan mental, porque hoy en día la sexualidad es muy mental, no es del cuerpo. Las deberían de vender en Tinder. Claro. Junto, el paquete. Lo que pasa es que durante el periodo Junto al paquete. el periodo que haces no puedes tener relaciones. Ok. Pues esos No, 3 pues meses. con la piedra identidad. No, pues, ¿cómo? De manera. A veces, es pero algo es muy sumamente fuerte. Importante. En la actualidad, las relaciones sexuales son mentales, Ujú. y eso es por estar con las imágenes externas, la pornografía, lo que se ve, todo. Entonces se vuelve una sexualidad mental, Sí. cuando realmente debe ser corporal y emocional, Tiene que Como ser total. Pero ¿cómo se...? energética. Claro, o sea, porque no solamente en una relación sexual está involucrada la mente, el cuerpo, hay todo, el afecto, la entrega, la fantasía, todo se integra en eso. Entonces, yo puedo estar teniendo una relación sexual, cuando mental me refiero también no solamente a imaginarme cosas para excitarme, sino el estar pensando en si le gustará, no le gustará, se me ve la estría, estoy gordita, mejor apagamos o sea, no estás en la relación sexual, estás en tu mente, no estás disfrutando de tu sexualidad, estás totalmente perdido en tu mente. Estás más preocupada, ¿no? Y es inconsciente. Pero O sea, ese es no. otro tema. Ese Claro. es otro tema que Mariana, no nos es dan un los programa tiempos. mil. Estamos Sí. con demasiadas dudas, Sí. estamos encantadas Ya. platicando contigo, se ve el tiempo hecho Última agua. pregunta porque es importante. A mí me pasa mucho que viene gente y me dice, soy psicóloga, no soy psicoanalista, soy psicóloga y luego astróloga, ¿no? Entonces viene mucha gente y entonces me dice, ¿qué terapias has hecho en tu vida? No, pues tengo mi psicóloga. ¿Y cuánto tiempo llevas? 7 años. ¿Qué? O sea, yo no entiendo, perdón, y te digo, soy psicóloga, pero voy en contra de la gente que no te da de alta. O sea, ¿cómo fregados te va a tener ahí 7 años? O sea, tú como psicoanalista y astróloga, ¿te puedes estar pasando la vida con una persona sin darla de alta? La estructura del psicoanálisis no es como la del psicólogo. El psicoanalista no te da de alta. Básicamente vos te das de alta solo. Cuanto más tiempo, o sea, porque una terapia puede durar con un psicoanalista 3 meses o Lifetime. 10 años, o en mi caso, 15 años. Porque voy elaborando, o sea, como es algo que va muy hacia atrás, como reinscribir toda tu existencia o crear toda una nueva personalidad desde tu deseo, desde tu trabajo interno. Entonces romper muchos mecanismos. Bueno, hay una evolución, sí. El problema es cuando no la hay. Eso es lo que te iba a decir, porque entonces si nomás vas y entonces yo les pregunto eso, ¿y tú sientes que las últimas 3 veces ahorita has visto una mejoría? No. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Claro. Pero obviamente estoy de acuerdo contigo, si tú estás viendo que estás avanzando, pues dale. Sí, es que es como el espacio donde tú te puedes ir a vaciar, porque muchas veces, sobre todo si vienes de alguna familia muy restrictiva o en una sociedad muy limitante, a veces no hay un espacio. Y quien realmente, con esa persona con la que realmente puedas Abrirte. abrir, Y pero sanar. sobre todo, yo también hago psicoanálisis, o sea, no soy psicoanalista, hago psicoanálisis, que tenía, según yo, todo ya entendido y comprendido. Me he dado cuenta que hay muchas cosas que estaba yo Sí, completamente entendiendo mal, sí. o que no había terminado De procesar. de entender. Yo no lo veo tanto como un procesamiento de algo, sino como una comprensión, Entendimiento. ¿sí? Desde dónde se detonan mis conductas, y puedo observarlas desde acá y decir, ok, ya no soy esa niña, ya no soy esa adolescente, ya no soy esa mujer divorciada, o sea, ya soy otra persona y puedo decir, ya, bye. ¿sí? Despedirte de la hora de antes y empezar y empezar a ser la que soy ahora.
Y no es un camino fácil y toma tiempo. Claro. Y también esa fue una de las preguntas que yo hice primero. ¿Y cuánto se va a tardar? Porque tengo la luna en Aries aparte. ¿Y cuánto se va a tardar la terapia? Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, mi agenda está llena. Mientras tú salgas de ahí diciendo, me sirvió mucho, yo por ejemplo, también, o sea, hay tantas constelaciones, es que cada que voy yo doy un brincote. Pero en el momento en el que ya estás haciendo un lugar, nomás porque dicen que tienes que ir, porque te dicen que estás loca, pues entonces como para cuando te no, porque ya tienes ahí a todas tus amigas, hay muy buenos canapés, pero... Exactamente. Pero Sí, es cierto esto, ¿no? Porque conozco mucho, o sea, tienen un amigo con quien ir a charlar, no es un terapeuta. Ya sea un psicólogo o lo que sea. Si vos vas y tu vida sigue igual, no ha cambiado, no se ha modificado, algo te tiene que hacer ruido. Exacto. Claro. Entonces, Exacto. Yo creo que es muy importante ver este proceso de que las cosas van cambiando y de que tú vas cambiando sobre todo la visión hacia lo que está pasando. Sí. si no te está sirviendo el terapeuta, cámbiale. Ay, Pues, Mariana, gracias. muchísimas gracias. De Gracias verdad, a ustedes, un gusto, un Hacemos placer. parte dos con la obsidiana. Dale. Yo por lo menos tengo, no sé, como 25 dudas todavía. Ella se quiere poner la No obsidiana. es que no Ya, tenga la ya. respuesta, es que yo, no, lo que pasa es que tengo muchas dudas de todas las medicinas, no sé, abarcamos 3 y hay Sí, miles, y hay muchas. de tu forma de trabajo, el tiempo, o sea, quiero saber más de lo que haces, queremos saber más de lo que haces, entonces pues pronto. Como quiera, Mariana va a estar mandaría. aquí en México por un tiempo. Vamos a dejar los datos abajo de nuestro episodio en Spotify y en YouTube. Si la quieren contactar, Genial. Mariana, le dejamos ahí todos sus datos. Hace medicinas ancestrales, es un excelente astrólogo, un excelente psicoanalista y de verdad vale la pena que brinquen este obstáculo, se quiten el miedo y por lo menos lo intenten. Y aprendan a hacer país. Y aprenden a Gracias. hacer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Recuerden de vernos y poner un seguimiento, una campanita, un like. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. chicas. Gracias, hasta luego.